Hoy comenzaremos una serie de mensajes que son complementarios a lo que habíamos venido compartiendo como una serie. Y quiero más que nada entrar en la materia más práctica, haciendo lo que podemos decir un complemento de lo que iniciamos. A este tema le he titulado ¿Cómo comenzar mi relación con Dios? Es una reflexión referente de que después de que recibí a Cristo, ahora yo comienzo una relación con Dios. He reconocido, podríamos decir, mi vida de pecado y condenación. He decidido entregarme a Cristo, recibiéndolo como mi Señor y mi Salvador. Y también he recibido eterna seguridad de ser salvo, eternamente salvo. ¿Y ahora qué sigue? Toda mi vida he disfrutado la creación de Dios. Dios es el creador de todo. Y dice Juan que Jesús es Dios el creador. Y también Él es quien sustenta todas las cosas con su poder. Tanta belleza, tanta perfección. Basta contemplar lo que llamamos la naturaleza. Dios es el creador de todo y tiene el control absoluto de todo. La expresión madre naturaleza y madre tierra es una idea filosófica promovida por Aristóteles en los años 12 o 13 antes de Cristo. Pero realmente es Dios el creador. Podríamos contemplar los bosques, los jardines con sus hermosas flores de increíble belleza, los mares, las playas, pisar la arena, los ríos, los peces, los arroyuelos, las huertas, todas las frutas que proceden de los árboles, de arbustos, de las grandes palmeras, las montañas. Nuestra ciudad se le conoce como la ciudad de las montañas. La madera obtenida de los árboles, el papel que también se obtiene de ahí, el material para construcción. ¿Y qué diremos del ser humano? Aquí dentro me quiero atrever a meterme en el ámbito de la medicina o la biología para solamente resaltar algunos puntos que son propiedades del cuerpo humano, que es la creación de Dios también. Y yo diría, la máxima creación de Dios es el ser humano porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro del cuerpo humano hay sistemas o hay aparatos que son punto clave. Por ejemplo, sistemas de órganos, o sea, un grupo de órganos que trabajan en conjunto para desempeñar una o más funciones dentro del cuerpo humano. Sistema musculoesquelético, soporte mecánico, postura y locomoción. Sistema cardiovascular, transporta oxígeno, nutrientes y hormonas por todo el cuerpo y eliminación de productos de desecho metabólico. Sistema respiratorio, intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el aire ambiente, regulación de balance, ácido base y fonación. Sistema nervioso, inicio y regulación de las funciones vitales del cuerpo, sensaciones, movimientos corporales. Sistema digestivo, degradación mecánica y química de los alimentos con el fin de absorberlos y usarlos como energía. Sistema urinario, filtración de la sangre y eliminación de productos innecesarios y de desecho por medio de la producción y excreción de orina. Sistema endocrino, producción de hormonas para regular una gran variedad de funciones corporales, ciclo menstrual, niveles de azúcar o glucemia, etc. Sistema linfático, drenaje del exceso de líquido en los tejidos, defensa inmune del cuerpo. Sistema reproductor, producción de células reproductivas y contribuye al proceso de reproducción. Sistema tegumentario, es un término que nunca había oído. Sistema tegumentario es la protección física de la superficie corporal.
percepción sensorial, síntesis de vitamina. Miren, claro, esto es algo pesado. Nada más les quería decir cómo está compuesto y cómo funciona este cuerpo humano, que es donde estamos, inclusive ateos. Los ateos tienen un cuerpo humano, ¿no? Los enemigos del Creador tienen un cuerpo humano y tienen todas estas funciones, todos estos sistemas o aparatos dentro que funcione perfectamente bien adentro. ¿Quién controla realmente? Este es un misterio. ¿Quién controla el organismo? Solamente el que lo creó, Dios. Analícenlo bien. Cuando tú ves un aterciolado pétalo de rosa, lo acaricias, sientes, hay una sensación hermosa, hay algo que no puedes explicar, pero te agrada. O escuchado el sonido arrullador de un arroyuelo, o paseado a través de un bosque o desde lo alto, contemplar de distancia. ¿Has navegado sobre un lago tranquilo? ¿Has visto una puesta del sol en la playa? Miren, en esos momentos tranquilos, inexplicablemente tranquilos, un pensamiento brota del alma. Solamente Dios puede crear tal belleza. La mayoría de las personas que han experimentado momentos como estos regresan pensando, pues que debe haber un Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo se puede relacionar una persona con su Creador? La Biblia, el libro más maravilloso del mundo, señala el camino a Dios con 4 verdades fundamentales. Hoy quiero invitarte a que meditemos en cada una de estas verdades detalladamente, porque estas son reflexiones para el que piensa, para la persona que desea encontrar respuestas a sus inquietudes personales. Lo primero que vamos a ver de estas verdades, de estas 4 verdades, es que nuestra condición espiritual está totalmente depravada. Esta primera verdad es un asunto personal. Quiero invitarte a que hoy nos echemos una mirada ante el espejo de Dios. Las Escrituras es el espejo de Dios para que nos reflejemos nosotros. A un hombre de 80 años que goza de buena salud, le hicieron una pregunta: ¿cómo te sientes? Y su respuesta fue: me siento de maravilla hasta que me veo en el espejo. Al observarnos en el espejo de Dios, nuestra condición humana se vuelve dolorosamente clara y muchas veces vergonzosa. En Romanos 3, 10 al 12, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una, o sea, al mismo tiempo, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos completamente pecadores, estamos totalmente corrompidos, estamos echados a perder, así nacimos. Esta es la naturaleza que traemos desde los genes. La tendencia del ser humano es pecaminosa, es corrupta. Y así esencialmente nacimos malos. Ahora, eso no significa que tú y yo hemos cometido todo tipo de pecado o todo tipo de categoría de pecado o de maldad conocida. No somos tan malos como podemos ser. Solamente estamos tan mal como podemos estar. El pecado ha afectado todos nuestros pensamientos, motivos, palabras y acciones. Si no crees esto, observa a tu alrededor. Todo alrededor de nosotros lleva las huellas, las manchas de nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para crear un mundo perfecto, las estadísticas de crímenes continúan subiendo. El porcentaje de divorcios continúa aumentando. Y las familias se van desintegrando y todos olvidan a los hijos.
Algo ha ido terriblemente mal en nuestra sociedad y en nosotros mismos, y es algo mortal. Porque contrario a como el mundo lo pudiera presentar, vivir para mí primero no es lo mismo que una fortaleza de carácter y una libertad sana. Es en realidad la muerte, la consecuencia de todo lo que vivimos y nos hace sufrir. La Biblia llama a esto las consecuencias del pecado. En Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La condición del mundo y nuestra propia vida confirma que la palabra de Dios diagnostica perfectamente nuestra enfermedad del alma. Y esta enfermedad se llama pecado, transgresión a la voluntad de Dios. Este pecado tiene una trágica consecuencia y esta es la muerte, que significa la separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Nuestra muerte espiritual y física es una consecuencia del efecto destructivo del pecado. La muerte espiritual, la separación de Dios, es la sentencia justa de Dios por nuestro pecado. Esto nos lleva a la segunda verdad, el carácter de Dios. Y Dios es infinitamente santo y ese es su carácter. Nuestra propia conciencia delata de que las cosas no están como deben estar. Nos indica que hay una norma de santidad que está más allá de nuestra capacidad. La norma es Dios mismo. Y la norma de santidad de Dios contrasta absolutamente con nuestra condición pecaminosa. Las Escrituras dicen que Dios es luz y en Él no hay tinieblas algunas. Primera de Juan 1:5. Él es absolutamente justo, lo cual crea un problema para nosotros. Si Él es tan puro, tan santo, ¿cómo podemos nosotros, que somos tan impuros, relacionarnos con Él? El hombre se propone mejorar. Quizás pudiéramos tratar de ser mejores personas, pero eso no arregla el pasado. Y el tratar, entre comillas, generalmente se queda con un buen deseo, entre comillas también. La religión propone tratar de inclinar la balanza a nuestro favor por medio de nuestras buenas obras. A través de la historia, muchas personas han tratado de vivir de acuerdo a las normas de Dios, guardando los 10 mandamientos. Desdichadamente, nadie puede acercarse a satisfacer las demandas de la ley perfecta de Dios. Dice Romanos 3:20, el apóstol Pablo también, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al leer los 10 mandamientos, lo único que descubrimos es qué tan torcidos estamos. No podemos guardar ni el primer mandamiento. Santiago dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si esto es verdad, y lo es, estamos en problemas delante de Dios. Nuestra necesidad, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo se va a remediar ante este conocimiento tan tremendo que nos deja exhaustos, desamparados completamente? ¿Cómo se va a lograr? Bueno, nuestra necesidad se va a satisfacer con un sustituto. Tercera verdad. Así que aquí estamos, pecadores por naturaleza, pecadores por elección, tratando de mejorar en nuestras propias fuerzas y tratando de alcanzar una relación con nuestro Creador. Tratando. Pero cada vez que tratamos, tropezamos. No podemos vivir una vida suficientemente buena para compensar
nuestros pecados, porque la norma de Dios no es ser suficientemente bueno, no es ser sincero, no es tener una buena religión, no es tu mejor esfuerzo tampoco. Es total perfección, lo cual es imposible para el ser humano. Y no podemos reparar la ofensa que nuestro pecado ha creado sin morir, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces, ¿quién puede sacarnos de este problema? Si alguien pudiera vivir perfectamente, guardando la ley de Dios, y pagara por nosotros la pena de muerte del pecado, entonces pudiéramos ser salvados de nuestro problema. Pero, pregunto, ¿existe tal persona? Gracias a Dios, sí. Hoy quiero hablarte de tu sustituto y se llama Jesucristo. Él es aquel que tomó tu lugar en el Calvario y murió por ti. Murió en tu lugar, pagando por todos tus pecados que te condenan. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es entonces, y aquí entramos a la cuarta verdad, la provisión de Dios. Un Salvador es lo que hace falta. Y gracias a Dios, hace 2000 años, se cumplió el plan de Dios, el plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora. Dios nos rescató, enviando a su Hijo, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo primogénito por nuestros pecados. Jesús era totalmente humano y totalmente divino. Una verdad que asegura su comprensión de nuestras debilidades, su poder para perdonar y su capacidad para llevarnos a Dios. Dice Romanos 5, 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, resumiendo, somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Dos palabras en este versículo necesitan una explicación adicional: justificación y redención. La justificación es el acto de misericordia de Dios, en el cual Él declara justos a los pecadores que creen. La justificación no significa que nunca más pecaremos, sino que Dios nos declara justos al igual que un juez perdona a un criminal culpable. Por razón de que Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo y sufrió nuestra sentencia en la cruz, Dios perdona nuestra deuda y nos declara perdonados, absolutamente perdonados. La redención es el acto de Dios de pagar el precio de rescate para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Siendo cautivos por Satanás,
estábamos aprisionados por las cadenas del pecado y la muerte, como cualquier padre amoroso cuyo hijo ha sido secuestrado. Dios gustosamente pagó el rescate. ¿Y qué precio pagó? Él dio a su único hijo para cargar todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. La muerte y la resurrección de Jesús rompieron nuestras cadenas y nos hicieron libres para ser hijos de Dios. Recordamos un hecho histórico en la Navidad, que el día que Jesús vino a la tierra para salvarnos fue aquella gran noticia para el pueblo pecador. En Gálatas 4:4-6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué debemos entonces hacer? Pues poner nuestra fe en Cristo, así de simple, así de sencillo. Estas 4 verdades describen cómo Dios ha proporcionado un camino hacia Él a través de Jesucristo. Pero Dios no nos obliga y no nos va a obligar a seguirlo. Él nunca nos obligará a hacer algo que no queremos, y es nuestra decisión establecer una relación con Él, y lo hacemos por fe. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aceptamos el regalo de Dios de la salvación sencillamente poniendo nuestra fe en Cristo, creyendo que Él pagó tu cuenta en la cruz y que resucitó para darte vida. Créeme, es lo mejor que te pudo haber pasado. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. ¿No te gustaría establecer hoy una relación con Dios confiando en Cristo como tu Salvador? Déjame repetir la pregunta. ¿No te gustaría establecer hoy una relación con Dios confiando en Cristo como tu Salvador? Si es así, te voy a invitar a que juntos oremos y tú puedas expresarle a Dios tu deseo de tener fe en Jesucristo. Hagamos una oración muy simple, muy sencilla. Si Dios no te puede obligar a que aceptes el regalo, menos yo. La parte mía es simplemente obedecer al Señor conduciéndote hacia Él si tú quieres. Abrir la puerta de tu corazón y recibirlo como tu Salvador personal. Y en este momento lo puedes hacer y arreglar eternamente algo cuyas consecuencias funestas son definitivamente irremediables. Y el único remedio es Jesucristo. No pospongas más tu entrega. Entrégate de una vez por todas y deja al Señor que viva tu vida llevando el control absoluto de tu voluntad. Permíteme orar y repite conmigo esta oración, por favor. Dios eterno, yo reconozco que mucho de lo que oí hoy ya lo había oído muchas veces desde mi infancia, pero nunca lo tomé en serio. Pero ahora me doy cuenta que he perdido muchos años de mi vida errando, tomando decisiones equivocadas, confiando en mi propia capacidad. Y no quiero acabar destruido, ni destruir a los que amo por causa de mis malas decisiones. Quiero pedirte perdón por mi vida de pecado. Lo reconozco, Señor, y me arrepiento. Te ruego que en este momento que me abres la puerta del reino de los cielos para que yo entre por fe,
Yo te ruego que entres a mi corazón para lograrlo. Entra, Jesús. Tú dices en tu palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor bendito, toma el control de mi vida y sálvame por amor de tu nombre, porque yo reconozco que tu sangre pagó y satisfizo al juez justo las demandas de justicia contra mi pecado. Pagaste por mí, sustituyéndome en la cruz, en la muerte, y te doy gracias, Señor. En tus manos dejo mi vida para el resto de la eternidad. En tu nombre te lo ruego. Amén. Si tú hiciste esta oración creyendo de todo corazón, esto es el simple secreto tan complicado que lo hacemos nosotros, pero tan sencillo como a un niño. Jesús te dice, ven, y nada ni nadie te debe estorbar para venir a Cristo. Ven a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te invita a descansar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.